nuestras Biblias en Marcos 1, 40 al 45. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y vino a él un leproso, rogándole sobre sus rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado, al instante le dejó la lepra y estaba limpio. Y le amonestó y le envió al otro lugar, diciéndole: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos que esta enseñanza, Señor, podamos aplicarla, Señor, a nuestra vida. Queremos ser hacedores, Señor, de tu palabra, no tan solo oidores. De acuerdo al caminar espiritual de cada persona que está en este lugar representada, te pedimos, Señor, que hables a cada corazón. Te damos gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. En Marcos 1 acabamos de ver este evento, ¿verdad? Este hombre con lepra que se acerca a Jesús. Y este evento está registrado al principio del ministerio de Jesús, cuando Jesús estaba comenzando. Y fue una de las primeras sanidades. Ahora, la lepra, fíjese, era vista como una enfermedad que no solo tenía consecuencias físicas, sino que habían también consecuencias sociales y consecuencias también espirituales o religiosas. Los leprosos eran prácticamente marginados. Cuando alguien se encontraba con lepra, generalmente esa persona, aunque fuera padre de familia, aunque fuera la mamá, fuera el hijo, por más que usted quisiera tenerlo con usted, no se podía por el contagio. ¿Cuántos se recuerdan en el tiempo de la pandemia? COVID, ¿se recuerdan? Muchas personas tenían miedo incluso de decir que lo tenían. ¿Por qué? Porque los iban a marginar, ¿sí o no? Porque en el momento que usted decía estoy enfermo con COVID, ¿qué pasaba? La gente ni siquiera lo quería, ni le quería hablar a uno. Yo me recuerdo cuando yo enfermé, ¿verdad? Al principio pensé que era inmune, porque ya habían pasado ya más de un año, ¿verdad? Y dije yo, pues no nos pegó, estamos bien, ¿verdad? Pero cuando nos vino a dar, nos dio de una manera que, olvídese, fueron todos los síntomas y todos los problemas que el COVID puede dar. Eso los vivimos con mi esposa al mismo tiempo. Y yo me recuerdo que aparte del dolor abdominal, el dolor en mi pecho y el dolor de cabeza cada vez que tosía, ¿verdad? Ya no lo aguantaba. Y recibía textos de las personas: estamos orando, pastor, estamos pendientes. Yo me recuerdo que mi mamá estaba ahí todos los días y queriendo ver cómo mandaba con mi hermana y mi cuñado suministros, ¿verdad? Agua o algunas cosas. Y yo me recuerdo que en una semana, un domingo, mi cuñado llegaron y nos trajeron una cajita feliz para mis niños de McDonald's, ¿verdad? Porque aunque nosotros estábamos enfermos, gracias a Dios, nuestros hijos estaban bien, pero era difícil atenderlos. Y yo me acuerdo que yo le dije: ahí déjalas en la puerta. Y me recuerdo que nos trajo una pizza también. Y ya habían habido varias otras ocasiones que dejaba las cosas en la puerta, y esta vez me dijo: no, yo quiero orar por ti. Y yo le dije a mi cuñado: por favor, yo no los quiero contagiar, estamos mal, está bien.
Y él me dijo, Dios puso esto en mi corazón, me dijo, y vamos a entrar. Y bueno, entró, y yo me recuerdo que en el momento en que él entró, me dio un abrazo. Y en ese momento me quebranté, porque ya era bastante tiempo sin tener contacto físico con alguien. Y era bien difícil sentirse marginado, sentirse alejado. Y ese abrazo me llenó de alegría, me llenó de esperanza, ¿verdad? Y él oró y todo. Luego al tiempo él me contó que una persona había hecho lo mismo por él cuando él estuvo enfermo en COVID. Me dijo, esa persona con fe entró y oró por fe y me abrazó, y por eso yo lo hice. Y yo me recuerdo que eso me impulsó tanto nuestra fe con mi esposa, que cuando ya estábamos bien nos enterábamos que las personas, incluso de la congregación, estaban enfermas, y les íbamos a visitar, y por fe entrábamos a los hogares, orábamos con ellos, les abrazábamos. Y más o menos quiero que entienda esto, porque quiero que nos pongamos en el lugar de los leprosos. Estas personas eran alejadas. Es decir, usted por más que quisiera estar con su papá o su hija o su hijo, pero tenía esa enfermedad, tenía que alejarse, tenía que ser marginado, tenía que vivir fuera, era obligado a vivir fuera de la comunidad. Si alguien lo miraba a usted, y ellos se cubrían, ¿verdad? Hay un video por ahí que está, que representa un poco la historia que acabamos de ver. Pero si alguien lo veía lleno de lepra, aparte de estar a 6 pies, ellos tenían la autoridad de agarrar piedras y alejarlo. Los que eran diagnosticados con lepra eran considerados impuros y eran excluidos de la comunidad. La ley de Moisés decía que debían de mantener una distancia al menos de 6 pies para evitar la contaminación. Aparte tenían que tener algunas campanas, y si no tenían campanitas para avisar que venían, ellos tenían que acercarse a la gente y decir, inmundo, soy inmundo, y tenían que dejarle saber a la gente que un leproso iba a pasar. Imagínense la vergüenza, imagínense el autoestima que estas personas tenían. Es decir, si alguien quisiera acercarse hoy a la iglesia y imagínense, venía con lepra, tenía que estar allá donde está mi hermano Gonzalo y avisar, tengo lepra, soy inmundo, ¿verdad? Para que todos nosotros nos alejáramos de esa persona. Ellos debían anunciar su estado de pureza. Ellos tenían que anunciar que eran leprosos. Y fíjese que esto no solo tenía las consecuencias físicas, como les repito, sino las consecuencias psicológicas. Y los impedía también participar de la vida religiosa, es decir, eran aislados del templo y de la adoración. Ellos no podían ir al templo a adorar, por más que ellos quisieran en su corazón. Y fíjense algo bien importante, la lepra, la Biblia lo pone como el pecado. Muchas veces cuando vienen los problemas, la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos marginamos solos. En el momento que usted sabe que está actuando mal, ¿qué hace? Nos alejamos de la iglesia. En el momento que sentimos que estamos heridos, o en el momento en que algo pasa, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos vamos alejando de la iglesia. Nos alejamos de Dios. Cuando vienen las dificultades, nos alejamos de los hermanos. Muchas veces hay hermanos que están, no lo hemos visto en la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces dejamos de contestar, nos empezamos a alejar. Y yo quiero que a través de esta historia en Marcos 1:40 podamos aprender 3 cosas. Fíjese, en el versículo 40 dice, y vino a él un leproso rogándole sobre sus rodillas. Fíjese, este hombre venía de rodillas pidiéndole a Jesús que lo limpiara.
Y dice que Jesús, teniendo misericordia de él, le extendió la mano y le tocó, y dice que fue limpio. En el momento que él habló, dice que al instante la lepra se le había quitado y él estaba limpio. El punto número 1 que quiero que aprendamos y que veamos es la obediencia en la adversidad. Hermano y hermana, cuando más problemas hay, cuando te encuentras con más dificultades, por eso al principio te decía, tienes que extenderte, tienes que dar ese paso de fe, y aunque sea a lo último, pero tienes que aprender a dar ese paso de esfuerzo. Tenemos que ser obedientes a Dios en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. Tenemos que aprender a ser obedientes. Fíjese, más adelante Jesús le dice a este hombre que vaya y se presente ante el sacerdote. Él ya estaba al instante, dice que fue limpio. Él podía inmediatamente haberse ido para la casa, a ver a sus familiares, con las ganas que tenía de ver a sus hijos. No sé si tenía esposa, hijos, o hermanos o hermanas, pero en el momento en que usted está limpio, yo creo que viene la emoción y decir, quiero ir a mostrarle a mi familia que estoy limpio. Sin embargo, él tuvo que dejar las emociones y obedecer a lo que Jesús le había dicho, obedecer a la palabra. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Que fuera y se mostrara primero al sacerdote. Fíjese, el proceso de purificación, según Levítico, primero había una revisión inicial, es decir, el sacerdote tenía que ver esta persona, ¿verdad? Que no tenía llagas, absolutamente nada. Luego venía un proceso que se llama la purificación, y en el proceso de la purificación se hacían ciertos rituales, ¿verdad? Se usaban aves vivas, se ocupaba madera de cedro y se ocupaba escarlata y hisopo. Luego de ese ritual venía lo que es el lavado y presentación, es decir, el leproso debía de lavarse, rasurarse completamente, bañarse y esperar 7 días. Fíjese, 7 días. Al 8º día venía lo que se llama sacrificio y ofrenda, es decir, aquel hombre ya rasurado, limpio, tenía que llevar corderos y una ofrenda de granos, presentarla. Después de esa ofrenda del 8º día, había lo que se llamaba la reincorporación, es decir, el sacerdote después de esa ceremonia tenía que declarar al leproso públicamente puro, y entonces podría entrar a la comunidad. Hay muchos más detalles que nos habla acerca de todo el proceso. Ahora, lo importante aquí es la obediencia que este hombre tenía que tener. Y la obediencia a Dios, hermanos, requiere paciencia. Requiere seguir un proceso que a veces no entendemos y que muchas veces no nos gusta, pero los procesos de Dios llevan un propósito, y es formar nuestro carácter. Dios puede cambiar la situación de enfermedad, Dios puede cambiar la situación económica, Dios puede hacerlo en un instante. Pero muchas veces Él está interesado en cambiar nuestro carácter y nuestro corazón. Dios está más interesado en formar nuestro carácter y nuestro corazón. Dificultades que había pasado en mi vida, después al tiempo me he dado cuenta la razón por la cual Dios lo permitió. Y le he dado gracias a Dios porque hemos tenido empatía con algunos hermanos, con algunas familias, ¿verdad? Por ejemplo, mire la forma en que estoy ahora. Nunca en mi vida me había lastimado un pie de esta forma. Sin embargo, estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy aprendiendo a depender de otras personas, de mis hijos, de mi esposa. Estoy aprendiendo a tener paciencia, que me cuesta. Me dice mi esposa, te has vuelto histérico últimamente, ¿verdad? Porque las cosas que yo quiero hacer de la forma en que las quiero hacer, o la que quiero primero y no puedo, y esto, me desespero. Sin embargo, tengo empatía ahora con las personas que tienen dificultad al caminar. El día de hoy era gracioso que en la mañana, hoy sí conté las personas que venían
sillas de ruedas a la iglesia en inglés y habían alrededor de 7 o 9 personas. En total, los que están con sillas de ruedas, los que están con muletas, ¿verdad? Y cada quien yo hablando con cada uno, ¿verdad? Porque siento esa empatía hoy, ¿verdad? Y sé que Dios tiene un propósito. Digo yo, de algo Dios me está guardando, porque no ha sido negligencia mía, no ha sido algo que yo provoqué o por malas decisiones, sino que son cosas tan simples como que usted salga y le caiga un coco en la cabeza. Así de sencillo. Pero Dios tiene un propósito en cada dificultad. Dios está formando mi carácter, me está enseñando a ser más paciente. De la misma forma, cuando pasamos problemas económicos, Dios nos está enseñando a depender de Él, a darle gracias a Dios, a ser mejores administradores, ¿verdad? Y a siempre, yo me recuerdo, y ya se los he contado varias veces, ¿verdad? Un ejemplo de mi esposa, que cuando íbamos a poner la renta, yo no sé si usted lo hace o lo hace automáticamente, pero siempre que ella iba a poner el cheque de la renta, no importaba si fuera en el cajero o donde fuera, ella siempre agarraba el cheque y decía: gracias, Señor, por tu provisión, gracias, Señor, por un mes más, gracias por tus... Y ella oraba, ¿cómo se llama?, antes de hacerlo. Y yo sé que esas oraciones de agradecimiento, ¿verdad?, provocan bendición. Digo, yo no sé si usted da por sentado el que pueda pagar los biles. Ahí págalo nada más. Dice la Biblia que tenemos que ser agradecidos ¿en qué? En todo. Yo le invito a que comience a agradecer intencionalmente y va a ver cómo las cosas van a cambiar. Dice la palabra, ser agradecidos en todo, en 1 Tesalonicenses 5, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Cuando usted comienza a agradecer por lo que Dios le ha dado, ahí empieza la multiplicación. ¿Se recuerdan cuando vino aquel niño con los pancitos y los pescaditos? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Lo tomó y dio gracias. Y después de haber dado gracias, comienza la multiplicación. Usted tiene problemas en ciertas áreas de su vida, comience a agradecer. Dele gracias a Dios y ahí va a empezar a ver el cambio. Yo le invito a que lo haga esta semana. En las dificultades que hayan, comience a agradecer a Dios. Comience a agradecer por el tiempo, por la salud, aunque usted esté enfermo. Comience a agradecerle a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes a la palabra y obedientes en la adversidad. Cuando haya problemas, hermanos, cuando más tenemos que buscar de Dios. Lo segundo es aprender a ver que la esperanza en el proceso. Todos tenemos un proceso. Todos aquí estamos pasando por un proceso de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la esperanza? La esperanza, simple y sencillamente, se lo voy a dar así de esta forma, es creer en las promesas de Dios y en la fidelidad. Creer que Dios está obrando aún en medio de nuestras adversidades y que su propósito va siempre a cumplirse en nuestra vida. Eso es esperanza. Cuando usted diga yo espero en el Señor, yo tengo esperanza, usted tiene que tener esas promesas de Dios. Las promesas no están ahí de adorno nada más, no están para que de vez en cuando las mire, sino que están para que usted declare esas promesas, para que usted mencione esas promesas. Amén. Fíjese, cuando entendemos el amor de Dios en nuestra vida, cuando conocemos más a Dios, eso nos da paz porque sabemos que Dios quiere cosas buenas para nosotros. Tenemos que aprender a tener ese momento de intimidad con Dios, esos momentos. Entre más lo buscamos, entre más nos conectamos por medio de la oración, entre más le adoramos. ¿Por qué es importante la adoración? Porque por medio de la oración declaramos la grandeza de Dios y mientras estamos cantando cuán grande es Él, asombroso eres, increíble, nos damos cuenta del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Fíjese, dice el versículo 43, dice, y le amonestó y le envió al otro lugar diciéndole, mira, no digas a nadie lo que ha pasado, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio
a ellos. O sea, el proceso, como lo dije antes, que debía seguir el leproso, ¿verdad? No era una formalidad religiosa nada más, sino que era la oportunidad para testificar y para ser restaurado. Es decir, que cuando obedecemos y nos mantenemos firmes, a pesar de las circunstancias, somos testimonio para otros. Yo en este momento estoy siendo, no porque sea el pastor, pero si no fuera el pastor estuviera haciendo lo mismo. Estuviera viniendo a la iglesia, estuviera congregándome y estuviera tocando. Ahorita soy testimonio, aunque ando en la silla de ruedas, pero es más rápido, ¿no? Pero estoy siendo testimonio porque mucha gente está viendo a ver cómo actúa el pastor. Se podía haber quedado en la casa, ahí voy a mandar a Elías que vaya a ocuparse de las cosas que tiene que hacer el pastor, ¿verdad? Podría estar yo invitando a otra persona, pero la vida continúa. Amén. La vida continúa y con enfermedad, con dificultad, quebrado de pie, quebrado de mano, siempre nuestro corazón tiene que alabar a Dios y darle gracias. Amén. La gente, fíjese, por eso es importante seguir la palabra de Dios y seguir firmes. Porque mucha gente puede escucharlo a uno predicar, mucha gente puede escucharlo decir frases bonitas, pero la gente está más interesada en ver cómo usted actúa. La gente se fija, dicen, me están invitando a la iglesia, esta persona me invita, pero de vez en cuando venimos. De repente sale una carnita asada y ya, cambio esto por aquello. La gente ve cómo actuamos, cómo nos comportamos, porque somos testimonio en medio de la dificultad, en medio de las adversidades, somos testimonio. Amén. El último punto es la gratitud que testifica. Cuando usted es agradecido, usted no se puede quedar así sin hacer nada. Nos acostumbramos a decir, gracias por educación. Pero la gratitud no puede quedarse nada más así por así. Hay una gratitud como la de este leproso, la actitud que testifica. Dice, pero él dice que salió y comenzó a publicarlo a mucho y a divulgar lo que Dios había hecho. De manera que Jesús ya no podía ni entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba, dice que Jesús tenía que a veces quedarse en lugares desiertos porque venían de todas partes a buscar quién había hecho ese milagro en la vida del hombre. Es decir, el leproso al ser sanado no solo recibió la bendición física, sino que también una nueva oportunidad para vivir en plenitud. Amén. El agradecimiento lo llevó a ¿qué? A compartir su testimonio y a decir, hey, estoy limpio. Y eso empezó a impactar a muchos a su alrededor. Usted se recuerda de aquel hombre cojo también. En el momento en que se levantó, dice que él entró al templo y fue a adorar inmediatamente con los que estaban ahí. Si en realidad somos agradecidos, hermano, ¿por qué nos cuesta entonces venir a adorar a Dios? ¿Por qué nos cuesta muchas veces alabarle? ¿Por qué nos cuesta buscarle en nuestro hogar? Religión es un montón de reglas que el hombre ha creado para acercarse a Dios. Y muchas veces nos volvemos religiosos. Usted sabe que la iglesia comienza cuando usted sale por estas puertas. Aquí nos reunimos para adorar a Dios, para exaltarle y para aprender de su palabra. Pero en realidad, si usted en realidad es seguidor de Cristo, eso se ve ahí afuera. En el momento en que usted sale, es generoso con las personas, es dadivoso, puede mostrar el amor de Dios a aquellos. Pueden decir a aquellas personas, wow, usted es cristiano, ustedes son cristianos, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted? Ve que se siente bien. La iglesia comienza afuera. Pero muchas veces cuando nos mezclamos y la gente no sabe, escucha nuestro vocabulario,
ven nuestras actitudes, se cae un billetillo y comenzamos a ver cómo ponemos el pie. Vemos que el cajero no se dio cuenta y escaneó mal, ¿no? Pues, y comenzamos a dar ese ejemplo. Ahí es cuando empezamos a cortar la bendición de Dios en nuestra vida. La gratitud que testifica. Muchas veces pensamos que tenemos que ser teólogos para compartir a Dios. No queremos evangelizar porque nos da miedo, ¿verdad? Que alguna persona sepa más. Pero fíjese lo que este hombre hizo. Este hombre solo contó lo que Dios había hecho en su vida. Yo hablaba con mi hermano, se me acaba de olvidar el nombre ahorita. Está ahí atrás, mi hermano Arturo, sí, ahí está. Yo hablaba con mi hermano Arturo, él vino a la oración y él estuvo hospitalizado alrededor más de un mes, ¿verdad? Más de un mes estuvo en el hospital. Y él en su cuerpo tiene muchas complicaciones, ¿verdad? En sus riñones. Sin embargo, ese tiempo que estuvo en el hospital, lo primero que hizo el domingo pasado fue venir a dar gracias a Dios. Lo mismo él podría haber dicho: me quiero rehabilitar, quiero ambientarme en mi casa. El viernes él era uno de los primeros que estaba aquí. Porque no nos podemos quedar callados. Y usted me puede decir: oh, yo tengo problemas económicos hoy para pagar mi renta, yo tengo problemas económicos hoy porque estoy pasando una dificultad con mi hijo, con mi niño o algo. Mire, si usted se acerca a mi hermano Arturo y usted le cuenta, hermano Arturo, todas las complicaciones que usted tiene, usted se va a quedar mejor calladito y va a decir: gracias, Señor, porque me está sosteniendo. Sin embargo, yo le dije a mi hermano: sabe que el caminar y el que usted esté aquí con sus dificultades, eso inspira la fe de otros, inspira mi fe. Es lo que he dicho muchas veces de mi hermano Guillermo también, con las complicaciones y su enfermedad y todo. Él ahí ha estado fiel, queriendo estar en la casa de Dios. No nos podemos quedar sentados, callados, ¿verdad? Yo no sé, nos llamamos iglesia celebración y muchas veces tenemos que estar en la pulga, puede estar ahí hasta ganas de bailar le dan y está el gozo y aquí viene a la iglesia. Yo a veces veo a muchos que no quieren ni adorar a Dios y yo digo, en realidad, no puedo decir para qué vienen, ¿verdad? Pero ¿a qué venimos en realidad si estamos como espectadores nada más mirando? Pero sea en otro lado y empezamos a movernos y entonces, ¿dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está ese amor, ese fervor, esa excelencia? Hablaba con el pastor Raúl y le decía yo: wow, ¿qué está pasando en la reunión? ¿Verdad? Que a las 12:30 tenemos que tener esta reunión con los servidores y muchas veces los servidores tienen atrasos, se entiende, pero ya estamos viniendo a las 10 minutos antes de la iglesia, de comenzar, ¿verdad? Y eso retrasa bastante la puntualidad, ¿verdad? Comenzamos 1:10, 1:12. Cuando el servicio es ¿a qué horas? A su trabajo usted no llega, ¿verdad que no? Usted no llega 20 minutos tarde. Usted está ahí antes, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con las cosas de Dios? ¿Qué pasa cuando tenemos que venir a veces, mire, los servidores solo lo hacen una vez al mes o 2 veces al mes. ¿Y qué pasa? Que no podemos estar a tiempo. ¿Qué pasa? Que no podemos, es que no viene nadie más, no importa, con los que estén, pero nosotros tenemos que entregar siempre lo mejor. Tenemos que tener esa gratitud con Dios en cada oportunidad, en cada cosa que tenemos que hacerlo con excelencia. Fíjese, tanto la prosperidad como la adversidad pueden ser plataformas para glorificar a Dios. Usted no le tiene que tener miedo a la necesidad ni miedo a los tiempos malos. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Todos aquí vamos a pasar por situaciones difíciles, pero también por situaciones buenas.
El problema está que a veces no sabemos distinguir y cuando todo está mal, venimos a la iglesia. Pero cuando todo anda bien, ¿verdad? Nos creemos, oh, me dieron ascenso en mi trabajo, la estoy pasando bien. Miren, un pequeño doblón y ya uno no puede seguir con esa fortaleza, ese orgullo que uno tiene. Oh, mi trabajo, no, yo no necesito, me salió otro trabajo extra, me salió esto, me salió. Y a veces nos volvemos tan altivos y no entendemos que Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos da el poder levantarnos. Y muchas veces la misericordia de Dios es tan grande que nos pone ese maná, ¿verdad? Aunque el pueblo reclamaba, Dios le daba su comidita, Dios le daba su comidita. Pero el maná en el desierto no era lo que Dios quería. Dios quería llevarlos a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Y es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que ahí la vayas llevando, Dios no quiere que ahí la vayas, no. Dios quiere que seas agradecido en todo, que le busques y vas a ver cómo las bendiciones van a empezar a venir. Todos queremos bendiciones, pero ¿qué pasa cuando esas bendiciones vienen? Nos alejamos, empezamos a ver en qué ya, hasta en qué gastamos para salir, pero dejamos de buscar a Dios. Tenemos que ser como Pablo dijo, antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía, he aprendido a vivir en cualquier sea mi situación, contentarme cuando tengo como cuando no tengo. Tenemos que estar firmes siempre. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta hora. Recordemos estas tres cosas. Tenemos que ser obedientes en la adversidad. Tenemos que tener esperanza en medio del proceso. Y tenemos que tener esa gratitud que testifique. Amén. En Lucas 17, más adelante, la Biblia menciona a 10 leprosos. Ya no era uno como este hombre que vino, fueron 10. Y dice que cuando fueron sanados los 10, solo uno regresó. Fíjese, de todos los 10 que él sanó, solo regresó uno. Y a mí me conmueven las palabras de Jesús. Porque yo no sé, pero yo creo que Jesús lo pudo haber dicho con lágrimas, esa pregunta. ¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Y eso nada más nos muestra cómo estamos el día de hoy. Porque aquí faltan personas que han sido bendecidas. Aquí faltan personas que Dios contestó la petición, Dios hizo el milagro, pero ya no regresaron. O tuvieron nada más. Ahora mi pregunta es esta. Si Dios no quisiera sanarte, si Dios no quisiera multiplicar tu economía, si Dios no quisiera prosperarte, si Dios no cumpliera tu capricho, ¿le seguirías adorando? ¿Le seguirías exaltando y diciendo no me importa? ¿Le seguirías diciendo Señor, así como Habacuc, aunque haya vacas en los corrales, aunque no hayan, aunque la vid ya no dé su fruto, pero con todo y todo yo voy a alabar al Señor? Hermano, cuando te despojas de todo y tú dices, pues no importa si voy a tener trabajo, no importa si tú me vas a sanar, Señor, sea tu voluntad, pero yo te voy a seguir alabando, porque tú te lo mereces. ¿Sabes qué es lo hermoso? A este hombre que Jesús sanó, lo hizo que hiciera todos los rituales, ¿verdad? Que se presentara ante el sacerdote, que hiciera todo. Hoy, debido a la gracia y el amor de Dios, ya no tienes que hacer tantas cosas. Solo tienes que tener un corazón arrepentido y decirle, Señor, la he estado regando últimamente, he estado mal, perdona mi orgullo, perdona no he sido agradecido lo suficiente. Tú has sido bueno, Señor, perdóname por no ser agradecido. Y cuando tú comienzas a agradecer,
Ya no hay rituales, ya no te tienes que complicar y hacer ciertas cosas. Él te restaura. Cuando tú das una ofrenda de agradecimiento y ves tu dificultad desde otra perspectiva, yo quiero que tú creas esta promesa hoy. Y esta promesa está en Filipenses 4:19. Y yo creo que por fe la recibas en tu corazón. Cierra tus ojos. Y yo quiero que extiendas tus manos como que vas a recibir algo de parte de Dios. Y la fe, aunque fuera un granito de fe que tú tienes, es suficiente. Y esta promesa dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que te falta, todo lo que necesitas. Todo lo necesario para que tú continúes hacia adelante, dice esta promesa: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, mira el cielo, date cuenta que la gloria de Dios es grande, que aún ni los cielos pueden sostenerlo. ¿Cómo no va a actuar Él a tu favor? Pero tenemos que tener la actitud correcta. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, y recibimos esa promesa. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has limpiado de la lepra del pecado. A pesar que tropezamos y a pesar que caemos muchas veces, tú nos levantas, tú nos perdonas y tenemos, Señor, esa gracia hoy en ti.